queridos amigos? Feliz comienzo de sábado para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión. En este caso, bueno, como ustedes ya saben, este programa es grabado. ¿Y por qué es grabado? Me doy este lujo de poder hacerlo en la naturaleza, caminando un poco, compartiendo con ustedes un nuevo programa para este maravilloso trimestre que nos ha tocado, estudiando juntos libertad religiosa, salud y temperancia. Mi nombre es Leandro Pena, va a ser un gusto compartir con ustedes esta hora y cuarto que siempre tenemos juntos, donde compartimos, donde estudiamos un fragmento de la palabra. En esta oportunidad vamos a estar viendo, vamos a estar considerando el tema de el domingo y la esclavitud. Ya sé, temón, ¿sí? Ya el título es muy prometedor y realmente quienes me van a acompañar van a saber sacarle el jugo a cada una de estas palabras. Así que acompáñame al estudio de esta noche. Hoy me van a estar acompañando los hermanos Víctor López de Puerto Rico, del Ministerio Fuerte Pregón, y el hermano Manuel Vallejos del Ministerio Infonom. Van a estar acompañando en el desarrollo de este folleto, en el desarrollo de la lección número 3 para este sábado. Y quiero decirles, queridos amigos, que el tema es la continuación de lo que estuvimos estudiando la semana pasada, donde vimos que el sábado está acompañado de un concepto que es la libertad. Y en este caso vamos a estar viendo el otro concepto, domingo, relacionado justamente a su opuesto, la esclavitud. Así también, al final del programa, vamos a estar compartiendo algunos testimonios, vamos a estar compartiendo las perlas escogidas para esta transmisión, a cargo de nuestro hermano Daniel Casteblanco. Bueno, no quiero quitar más el tiempo, vamos a comenzar con el estudio y, queridos amigos, que Dios los bendiga en cada uno de estos momentos que vamos a estar compartiendo. Gracias por acompañarnos del chat, recuerde que los estamos leyendo y estamos ahí compartiendo del otro lado del chat. Así que bueno, que Dios los bendiga a todos, arrancamos con el programa. Me olvidaba, antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración. ¿Me acompañás? Si vos podés ponerte de rodillas, te invito a hacerlo. Y si no, donde quieras que estés, nos ponemos reverentes para orar. Amantísimo Padre, Dios nuestro, que moras en las alturas de los cielos, y que te gozás también de morar muy cerca nuestro, que por medio de tu Espíritu morás dentro de nuestro corazón. Padre santo y glorificado sea tu nombre. Sea bendito por los siglos de los siglos, Padre. Te damos las gracias en este momento por habernos sacado de la oscuridad y habernos traído esta luz tan admirable. En este momento, querido Padre, te ruego que tú nos presentes con claridad el tema para esta noche y que podamos contemplar una nueva revelación de tu carácter, de tu amor, aún considerando estos opuestos, aún considerando el domingo y la esclavitud, podamos conocerte a ti, al único, al verdadero, a tu Hijo Jesucristo, y ese día que tú separaste para nuestra felicidad. Ruego, Padre, una bendición especial sobre aquellos que van a estar compartiendo la palabra y sobre también aquellos que nos van a estar acompañando a través de esta forma virtual, a través del chat, que tú los bendigas a cada uno de ellos, a sus familias, y transformen nuestros corazones y nos ayudes a andar en esa ley de libertad. Lo pedimos y lo agradecemos, todo esto sin merecerlo, rogándolo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos, de esta manera vamos a comenzar con el estudio de la escuela sabática, con el comentario de las preguntas número 1 a la 8 de esta lección, la lección número 3, a cargo de nuestro hermano Víctor López. Querido Servito, querido amigo, hermano, adelante con el tema y luego vamos a comentar, tanto en el chat en vivo como al finalizar el tema del hermano Víctor, vamos a estar haciendo algunos comentarios. Buenas noches, hermano. Un feliz sábado para todos los que nos están acompañando en este momento. Primeramente le queremos dar gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y a su Hijo amado por darnos la oportunidad de estar aquí en esta lección, en este sábado, para estudiar su santa palabra. Sabemos que vamos a estudiar la lección número 3, hermano, que lleva por título El domingo y la esclavitud. Vamos a ver durante este estudio cómo van agarrados de la mano el domingo y la esclavitud. Esta lección tiene mucha información, hermanos. Esta lección vamos a tratar de darle en estos 15 minutos lo más que podamos, ¿verdad? Sugiero que cada uno estudie en su casa nuevamente este tema, el que no lo terminó, que lo termine, y si alguien no lo ha estudiado, que lo estudie. Sabemos que el resultado de obedecer, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?,
en guardarle el sábado y en guardar su ley y sus mandamientos, los beneficios son buenísimos. Dice el Salmista 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Dice que andó en libertad porque buscó sus mandamientos. Quiere decir eso, que el que no anda en sus mandamientos anda en esclavitud. También dice Isaías capítulo 48, versos 13 y 14, capítulo 48, verso 18, dice Isaías por inspiración: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fueras entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Qué bonito, hermanos, gloria a Dios. Si hubieras atendido mis mandamientos, tu paz fuera como la de un río. Gloria a Dios. Lo que Dios establece para el hombre es para beneficio del hombre. Le damos gloria a Dios. Y a la misma vez, el mismo profeta Isaías, por inspiración, también nos dice: si retrajeres del día del sábado a tu pie, de hacer tu voluntad a mi día santo, el día santo del sábado, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Gloria a Dios, hermano, lo llamamos santo, delicia gloriosa de Jehová. Muchos pastores lo pisotean, desobedeciendo el santo sábado del Señor. Y dice, sigue diciendo el mandamiento: y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El 14 dice: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dice el verso 14, hermano, que si hacemos la obediencia el sábado como culto de adoración, ¿verdad? Dice, entonces te deleitarás en Jehová. Para deleitarnos en Jehová hay que obedecer ese mandamiento, ¿verdad? Por amor. Dice, te deleitarás en Jehová y te haré subir sobre las alturas. Gloria a Dios, hermano. Y dice que te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Gloria a Dios, yo quiero la heredad de Jacob, ¿verdad? Y para finalizar el versículo dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado, para confirmar esa promesa. Gloria a Dios, la boca de Jehová lo ha hablado. Hablando a través de Isaías, no dice a través porque Isaías lo dijo, sino porque la boca de Jehová lo ha hablado. Gloria a Dios, hermano. Por lo tanto, como hay beneficios para los que obedecen los mandatos de Dios, también vamos a ver los resultados de los que adoran falsos dioses y los que adoran un falso Dios. Dice Salmo 106, versículo 34-36, no destruyeron a los pueblos que Jehová le dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de sus ruinas. Cayeron en idolatría, hermanos, al desobedecer. Capítulo 107 del Salmo 107, versos 11 y 12, dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová, a sus mandamientos, a su ley, por eso quebrantó con el trabajo su corazón. Quebrantó con el trabajo su corazón. Lamentablemente, hermanos, todos estos imperios siempre se llevaban a cautividad el pueblo de Dios. Eran llevados cautivos a la esclavitud, a la pobreza, al trabajo forzoso. Todo esto era resultado de no obedecer los mandamientos de Dios y rendirle culto al paganismo. Y dice Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz. Hay paz y tranquilidad en sus mandamientos y en su ley. Por lo tanto, hermanos, dice que la forma más antigua de la idolatría, de la idolatría es la adoración del sol, hermanos. Y lo vamos a ver según vayamos estudiando. Pasar de la adoración del hacedor a la adoración de las cosas hechas. El sol es el agente más prominente y poderoso en el reino de la naturaleza. Con su brillo o su gran tamaño
y su poder aparentemente vivificante se convirtió naturalmente en el primer principal objeto de adoración para estas personas paganas. Muy lamentable, hermano, ¿verdad? Y siempre el pueblo de Dios pues caía bajo la desobediencia por muchas ocasiones. Pero siempre se levantaron reyes entre el pueblo de Jehová que hicieron lo recto delante de Jehová. Y entre eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 14, versos 2 al 5, Asá. Dice el verso 2, del 2 al 5, e hizo Asá lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Y quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, símbolos paganos. Y mandó a Judá, al pueblo de Judá, que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, o sea, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Gloria a Dios. No solamente los mandó a buscar al Dios de sus padres, sino que también obedecieran los mandamientos y su ley. Gloria a Dios, los mandamientos y su ley de Dios. Gloria a Dios. Y el verso 5 sigue diciendo, quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Gloria a Dios, hermanos. En este tiempo estuvo el reino de Judá en paz bajo el reinado de un rey recto que hacía las cosas rectas ante Jehová, ¿verdad? Pero también en el pueblo de Dios se levantaron desobedientes. Y eso lo vemos en Ezequiel capítulo 8. Y quiero leer el 12, versos 12, 15 y 16. Dice, en una profecía que se le dio al profeta Ezequiel, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Y lo pongo en estas palabras hoy. Hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes, los ancianos, hacen a escondidas, en tinieblas, lo que hacen a escondidas? Cada uno de sus cámaras de imágenes pintadas, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. El verso 15 dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones peores que esta. Verso 16. Y me dijo, en el atrio de adentro, y me llevó, y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Qué tristeza. Le dieron las espaldas al templo de Jehová para quedar en adoración al sol. Profecía que debería llamar nuestra atención, hermano. Qué lamentable. Por lo tanto, hermanos, dice que, ¿verdad? Según fueron dedicados dioses paganos por el sol, que adoraban al sol, en la nota 2 nos dice que el día dedicado, por lo tanto tenía que haber un día dedicado a un dios falso. El día dedicado al culto del sol era el día en que se creó la luz, el primer día de la semana, cuando dice en el Génesis, y apartó Dios y separó Dios las tinieblas de la luz, ¿verdad? En el primer día de la semana. Por lo tanto, el primer día de la semana queda como el día del sol, el día de la luz, y queda el día marcado para el pagano adorar en ese día, el paganismo. Lamentablemente, hermano. Por lo tanto, dice que cuál fue el comienzo de esta apostasía, y todos sabemos que en Génesis capítulo 11, verso 1 al 9, Nimrod dice que, pues no voy a leer, voy a parafrasear, dice que Nimrod llegó a una llanura
y edificó una ciudad grande. Y en esa ciudad grande hizo una torre alta, ¿verdad? Para edificar allí y hacer, ¿verdad?, sus dioses paganos en contra de la ley de Dios, porque Nimrod era un desobediente. Dice en la nota número 3 que Nimrod fue tanto un tirano como un idólatra. Josefo nos dice que gradualmente transformó el gobierno en una tiranía, no viendo otra manera de alejar a los hombres del temor de Dios, sino llevándolo a una constante dependencia de su poder. O sea, él quería llevarlos a la dependencia de su poder, no solamente en la libertad, restringiendo la libertad, sino apoderándose de las riquezas y de su forma de adorar. O sea, un culto implantó para todas estas personas según el paganismo. Muy lamentablemente, hermanos, eso dice la nota número 3. Ustedes pueden seguir leyendo por falta de tiempo. Y hermanos, sabemos que Nimrod fue un cazador de Jehová, ¿verdad? Era un hombre fuerte y vigoroso y estaba totalmente en contra de Dios. Dijo también Nimrod, dijo que se vengaría de Dios si Dios tuviera la intención de ahogar a un mundo de nuevo, pues construiría una torre demasiado alta para que las aguas no pudieran alcanzar, y que se vengaría de Dios por haber destruido a los antepasados. Así era Nimrod, un hombre sumamente tirano. Hermano, esta tiranía, este paganismo se generalizó en una manera, hermano, hasta nuestros tiempos. Dice, ¿verdad?, en la nota 4, que dice que entre los sirios, ¿verdad?, era Baal, el sol, considerado como el dador de la luz y la vida. En Egipto, el sol era el núcleo de la religión del Estado. En Babilonia se observaba el mismo que en Egipto. En Persia, ¿verdad?, en Persia se sabe que el culto a Mitra o al sol ha sido común desde un periodo temprano. En la enciclopedia británica dice que el culto al sol era la forma primitiva de la religión egipcia. Qué lamentable, hermanos. Todo esto nos da de evidencia que el paganismo se generalizó. Y sabemos que, ¿verdad?, que también con esto iba junto la esclavitud. Todo el pueblo siempre caía en la esclavitud, según desobedecían la ley de Dios, sus mandamientos, siempre el pueblo cayó en la esclavitud. Y los ídolos paganos babilónicos siempre no dejaron de existir, todavía sí existen hasta el día de hoy. Y podemos ver cómo en el tiempo de Egipto, este era uno de los dioses de Egipto, donde el sol estaba, ¿verdad?, sobre su cabeza. Esto también lo vemos en los tiempos modernos, de Iglesia de Roma, donde hay un sol brillante, ¿verdad? Y para que tengamos más evidencia que Roma es la que lleva esto, aquí está el dios sol de los egipcios, que vino desde los tiempos anteriores a Babilonia, desde el principio, donde ellos también, ¿verdad?, dan culto, adoración del sol. Hermanos, y también sabemos que hay muchas personas que cogen imágenes como estas para ponerlas en la pared de su casa como adorno, pero es un símbolo pagano. Y como hijos de Dios no podemos, hermanos, tener cosas paganas en nuestros hogares, porque Satanás reclamaría ese hogar como suyo. Bueno, es mi parte. Que el Señor me los bendiga de una manera muy especial. Bendiciones. Muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias, siervo querido. Y para todos aquellos que recién se sumaron y dicen, ¿de qué está hablando Víctor? Bueno, es el folleto de lección de escuela sabática
que estamos estudiando para este trimestre titulado Libertad Religiosa, Salud y Temperancia, la lección número 3 titulada Domingo y Esclavitud. ¿Sí? La semana pasada vimos el sábado y la libertad, en este caso vemos los opuestos, el domingo como día de falso, día de reposo, y la esclavitud como antónimo, ¿sí?, de lo que es la libertad. Y el hermano presentó de una manera magistral que así como la observancia, la obediencia al día establecido por Dios para nuestra bendición, que es el día sábado, nos lleva a la libertad, su desobediencia, una falsa adoración, que incluso, ojo, también está el tema de los falsos dioses, nos lleva a la destrucción, a la ocupación, a estar cansados, trabajados, nos lleva a no tener paz, así como la obediencia al sábado nos trae paz, su desobediencia no hay paz para los malos, e incluso aquellos que dicen que guardan un día de reposo, pero no es el establecido por Dios, en Apocalipsis 14:11 dice que no tienen reposo, ¿sí? Es muy interesante el punto de la pregunta 3, ¿cuál es la forma más antigua de idolatría? En el verso 4 de 2 de Crónicas 14, la palabra que se utiliza ahí para imágenes, por eso dice margen, ¿sí? Uno se habrá puesto a pensar, pero ¿por qué nos está haciendo esa mención? La palabra imágenes del hebreo 2.5.5.3 se define como pilar de sol, ¿sí? Ustedes pueden buscar, por ejemplo, en 2 de Crónicas 34.4, en Isaías 17.8, en Isaías 27.9 y en Ezequiel 6, del 4 al 6, rebobinen el video y vuelven a escuchar todas las referencias, que cuando se utiliza esa palabrita, en vez de decir imágenes, dice imágenes del sol, ¿sí? Y bueno, lo que mencionó que es tan conocido, Ezequiel capítulo 25, perdón, el capítulo 8, verso 15 al 16, los 25 varones adorando al sol. Hay algo más, ¿sí?, con respecto a la pregunta número 5 y la pregunta número 6, que habla con respecto a Babilonia y a Nimrod en particular. El texto menciona en la nota número 3 el libro Las dos Babilonias. Sí que es un libro antiguo, pero hay un libro más moderno que se los recomiendo, se llama Babilonia, Misterio Religioso, de Ralph Woodrum, ¿sí? Yo lo tengo digitalizado, si alguno lo necesita me escribe. Y este libro, vamos a ver en una página en particular, en la página 12 y 13, dice lo siguiente. Podemos leer, como bien les dije, en la página 12, que esto de que Nimrod sea un poderoso, también la traducción en hebreo de la palabra Gibor puede significar tirano, ¿sí? Otra cosita más, la expresión que Nimrod era un cazador delante de Jehová, ¿sí?, también puede ser traducida como ante Jehová, ¿sí? Y la palabra ante, en este caso, también denota un significado hostil, es decir, que Nimrod se estableció ante Jehová, la palabra ante como traducción de la palabra en hebreo que significa contra Jehová, ¿sí? O sea, era poderoso y estaba en contra de Jehová. Por eso después, en la nota número 3, vamos a leer lo que dice Josefo, ¿sí?, de que Nimrod era una persona que había establecido un sistema para vengarse contra Dios. Y otra cosita más, cuando Nimrod muere, ¿sí?, este Nimrod que era un rey sacerdote, nos dice la página 13, después de la muerte de Nimrod, su esposa, la reina Semiramis, lo proclamó como el dios solar. Entonces podemos ver que este Nimrod, que buscaba vengarse contra Jehová, fue uno de los primeros que establece el culto al dios sol en su persona. Interesante, ¿verdad? Bueno, ahí se los vuelvo a repetir. Babilonia, Misterio Religioso, de Ralph Woodrum. Y si este adelanto histórico, si este adelanto profético, si este adelanto bíblico te pareció buenísimo, no te pierdas ahora la intervención de nuestro hermano Manuel Vallejos, que como este servidor nos encanta la historia, para relacionar con evidencias bíblicas el punto más importante a considerar sobre este tema, que así como está el domingo y la esclavitud, hay un vínculo entre ellos y esto también va a ser motivo para una persecución futura. Así que no te vayas, que ahí el hermano Manuel nos va a comentar un poquito. Adelante, mi hermano. ¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. A mí me tocó comentar la escuela sabática desde la pregunta 9 hasta el final. Para aquellos que quieran descargar la escuela sabática lo pueden hacer desde la página
de tiempodereunión.com. Ahí pueden descargar el archivo en PDF y poder hacer su estudio personal durante la semana. Y esta semana realmente el título es muy llamativo, llama mucho la atención, se llama El domingo y la esclavitud. Seguramente muchos se están preguntando qué relación tendrá el domingo con la esclavitud. Y la verdad es que la escuela sabática es muy profunda en este caso y presenta evidencias muy contundentes, no solamente históricas, sino también evidencias bíblicas, ¿no? Y yo voy a dar por sentadas algunas cuestiones, algunas informaciones que yo entiendo que la gente ya sabe o ya conoce más o menos, pero que se puede consultar y se puede averiguar en la web. Si ustedes no tienen esa información, lo pueden consultar. Pero básicamente todas las naciones paganas que tenían una forma de idolatría, que tenían una forma de adoración a los dioses falsos, o sea, todos los grandes reinos paganos, podríamos hablar desde Egipto, ¿sí? Pero acá la Biblia y la escuela sabática menciona desde Babilonia, pero podríamos mencionar a los egipcios, a los asirios, a los babilonios, a los griegos, a los romanos, todos estos grandes imperios que se caracterizaban por ser imperios idólatras, o sea, imperios paganos que tenían adoración a muchos dioses. En la gran mayoría de los casos tenían un dios principal que era el dios Sol. Y otra característica fundamental que tenían estos grandes imperios era que todos ellos eran opresivos, eran represivos y esclavizaban a la gente, ¿sí? Si ustedes leen la Biblia van a ver que Israel fue esclavizado por los egipcios, fue esclavizado por los asirios, fue esclavizado por los babilonios, por los romanos, por los griegos. En realidad la etapa de los griegos no está en la Biblia, pero se puede leer en libros históricos como los Macabeos. Los libros de los Macabeos no son palabra de Dios, no son libros inspirados por Dios, pero sí son relatos históricos del periodo en el cual el pueblo judío fue oprimido y esclavizado por los griegos. Así que nosotros podemos ver que todos estos imperios mundiales o todos estos reinos, estas naciones que eran paganas, tenían la esclavitud como una de sus características fundamentales. De hecho, se erigieron como potencias mundiales gracias a la esclavitud. Y lo podríamos dejar simplemente así en una cuestión histórica, pero vamos a ver que la Biblia lo menciona de esta manera, ¿sí? Relaciona el tema de la idolatría, el tema de los ídolos, de los falsos dioses, con el tema de la esclavitud, y lo vamos a ver en algunos versículos. El primero que cita la escuela sabática es Jeremías capítulo 50, versículo 23, que relata solamente en el caso de Babilonia, pero que se puede aplicar a todos los otros imperios, esta cuestión de ser un azote, ¿no? De ser un reino opresor. En Jeremías 50, 23 dice así: ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Fíjense qué interesante, ¿no? Babilonia, el imperio babilónico, es considerado el azote de las naciones, el martillo, el que oprime, ¿sí? El que se levanta por la fuerza y esclaviza a quienes quiere. De hecho, en el libro de Daniel ustedes pueden encontrar allí que gran parte del pueblo de Dios fue esclavizado y llevado a Babilonia, y entre ellos habían esclavos, eran siervos, que aunque trabajaron en el palacio real y tuvieron obviamente más comodidades que el resto de sus compatriotas que fueron allí llevados como cautivos, ellos fueron esclavos, eran esclavos, y aún desde esa esclavitud Dios pudo utilizarlos para dar la revelación del Dios verdadero al rey Nabucodonosor. Así que eso está en el libro de Daniel, lo pueden leer si quieren. Pero básicamente la Biblia representa a estas naciones paganas, idólatras, adoradoras del dios Sol, en su gran mayoría como reinos opresores que obviamente basaban gran parte de su fuerza en la esclavitud, ¿sí? En la esclavitud de otras naciones. Pero la Biblia es aún más específica, podemos leerlo a esto en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que dice así: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjense qué tajante, ¿no? Acá dice que la avaricia, o sea, el deseo de lo terrenal, el deseo de las cosas materiales, el deseo de poder, en el caso de los grandes reyes paganos, es idolatría. No dice que está simplemente relacionado con la idolatría, sino que dice que la avaricia es idolatría. Pero hay otro pasaje que también lo define de esa manera, que es Efesios capítulo 5, versículo 5, que dice lo siguiente: Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjense qué tremendo, ¿no? O sea, la avaricia es considerada sinónimo de idolatría.
Y Jesús a esto lo destacó también, porque él cuando habló en Mateo capítulo 6, versículo 24, dijo que no se podía servir a Dios y a Mamón, o a las riquezas, ¿sí? Mamón es la personificación o la deificación de las riquezas, ¿sí? Mamón es el dios de la avaricia, el dios de las riquezas. Entonces Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, ¿sí? El que es avaro, el que está todo el tiempo amando las riquezas, es un idólatra. ¿Y qué pasaba en estos reinos que arrasaban con las riquezas de todas las naciones? De hecho, el pueblo judío padeció el tema de los impuestos, unos impuestos que los ahogaban absolutamente. Ellos no tenían ni para comer. Sin embargo, Roma se llevaba constantemente la riqueza del pueblo judío hasta que finalmente terminó destruyendo Jerusalén y llevándose hasta los últimos tesoros que quedaban en el templo. Así que vemos que la idolatría, la adoración a dioses falsos, a dioses paganos, está estrechamente relacionada y prácticamente es sinónimo de la avaricia. Y obviamente, como consecuencia de esa avaricia, ¿qué cosa? La esclavitud. O sea que la idolatría y la esclavitud van de la mano. Ahora, ¿por qué el domingo y la esclavitud? Porque todas estas naciones paganas, porque todos estos reinos paganos adoraban al sol como dios principal, y este dios sol, este dios principal, tenía su día especial de adoración, que no era ni más ni menos que el domingo. O sea que cuando rastreamos la historia del domingo desde las primeras leyes dominicales del emperador Constantino, esas leyes ya en un entorno cristianizado, todas esas leyes dominicales siempre fueron por la fuerza, para obligarle a las personas a seguir un ritmo de trabajo, para obligar a las personas a seguir un ritmo de vida y para quitarle las riquezas a los pueblos. Eran leyes que respondían a la avaricia, ¿sí? Y la escuela sabática, lean las notas de la escuela sabática porque son imperdibles las notas, ¿sí? En las notas se mencionan hechos históricos, leyes dominicales en diferentes épocas de la historia que fueron patrocinadas por la iglesia, donde la iglesia le decía al Estado que dicte una ley dominical, y después el pueblo sufría obviamente la opresión y los castigos por violar esas leyes dominicales. O sea que vemos que la esclavitud y el domingo están estrechamente relacionados. Hablamos anteriormente acerca del sábado y la libertad, ¿sí? Y ahora hablamos del domingo y la esclavitud. ¡Qué tremendo! La nota número 6 menciona lo siguiente en la escuela sabática. La adoración del sol condujo a la observancia del domingo, y el egoísmo o la codicia, que es idolatría, condujo a la esclavitud. Los dos son simplemente dos fases del mismo pecado. El de la idolatría, la observancia del domingo, representa el lado religioso, y la esclavitud el lado social de este pecado. O sea que vemos que son dos caras de la misma moneda. La avaricia lleva a esclavitud y la idolatría a honrar el falso día de reposo, que es dedicado siempre a los falsos dioses. O sea, todos los falsos dioses que compitieron contra Dios, contra el Dios verdadero, llámese Baal, llámese Marduk, llámese como fuera, en diferentes épocas de la historia, siempre tenían una relación obviamente con el astro rey, con el sol, y tenían una relación con el primer día de la semana, ¿sí? Porque siempre se ofrecía como ofrenda las primicias a estos dioses, y las primicias se hacían en el primer día de la semana. Sin embargo, el sábado, que es distinto en su naturaleza, es un día de adoración a Dios, no ofreciéndole un sacrificio a Dios para ganar la aceptación de ese Dios, sino que después de haber pasado 6 días de la semana, después de haber recibido todo de parte del Señor, donde el Señor nos proveyó comida y todas las cosas, el sábado simplemente descansamos en Él. Fíjense la naturaleza antagónica de estos dos días, ¿sí? El domingo era para buscar la misericordia a través de un sacrificio, ofreciendo las primicias a los dioses falsos, a ver si se dignaban a darle algo. En cambio, el sábado era simplemente un agradecimiento a Dios por todo lo que habíamos recibido y el descanso en Dios. Es decir, no te preocupes por lo que vas a comer o beber o vestir, porque Dios te provee, ¿sí? Y eso lo tenemos un ejemplo bien claro en el caso del maná en el desierto, ¿no? Cuando Dios les daba el maná los 6 días, pero el séptimo día no se lo daba. El sexto día había que juntar el doble. Entonces el sábado es un reconocimiento a un Dios amoroso, en agradecimiento a ese Dios, y el domingo es la búsqueda, ¿no?, de misericordia de parte de un Dios airado que pide constantemente sacrificios, ¿sí?, que pide constantemente ofrendas. Y muchas veces esas ofrendas eran ofrendas humanas, ¿sí? Eran vidas humanas, aparte de las vidas de los animales, etcétera, etcétera.
Pero la escuela sabática lo que plantea es que esto va a volver a pasar, que va a haber una ley dominical opresiva en el fin del tiempo, y cita 3 pasajes básicamente que son análogos. Si ustedes saben que siempre la Biblia presenta en diferentes libros los mismos eventos contados de diferente manera, porque cada uno de estos libros da detalles distintos. Entonces pongan en paralelo ustedes, cuando hagan su estudio, Mateo capítulo 24, Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13. ¿Sí? Estos 3 capítulos obviamente son análogos, hablan acerca de las persecuciones finales, ¿sí? en nuestro tiempo, en un tiempo posterior, y plantea de que va a haber nuevamente opresión al pueblo, y esa opresión va a venir por parte de un poder idólatra, que en adoración al sol y dedicándole al sol el día domingo va a forzar a todos los habitantes de la tierra a reconocer esa autoridad religiosa. Entonces Mateo 24 dice que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta es una predicción del tiempo de opresión, del tiempo de angustia que va a pasar el pueblo de Dios en los días finales. Y Apocalipsis capítulo 13 menciona que esta bestia que blasfema contra Dios se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los habitantes de la tierra. ¿Sí? Entonces la escuela sabática lo que plantea es que, de la misma manera que fue en el pasado, no solamente con los grandes imperios mundiales, ¿sí? Babilonia, Medo-Persia, etc., sino también durante la Edad Media, conocemos bastante esa historia. Sin embargo, en el tiempo final va a volver a suceder. El domingo, como día de reposo obligatorio, dedicado al dios Sol, aunque ellos no lo admitan, aunque ellos no lo digan, nosotros sabemos porque lo dicen los mismos días de la semana, ¿sí? En inglés se dice Sunday, que es el día del sol, en español también se llama el día del Señor, Dios Sol, Dominus Dei, ¿sí? El día domingo. Sin embargo va a ser presentado con una apariencia cristiana, pero no es ni más ni menos que adoración a los falsos dioses de la antigüedad. Es adoración al Dios Sol, y esa adoración al Dios Sol, ¿qué va a traer como consecuencia? Esclavitud. Va a traer como consecuencia opresión, y de ahí que podemos ver entonces esta relación entre el domingo y la esclavitud. Y sabemos también por la palabra de Dios, sabemos por el libro de Apocalipsis, el libro de Esther, el libro de Daniel, que va a haber liberación de parte de Dios para aquellos santos oprimidos que confíen en Dios y en su palabra. Pero bueno, eso lo estaremos viendo seguramente en otra lección de escuela sabática. Le mando un gran abrazo a todos y le paso la palabra a mi hermano Leandro. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Emanuel, por el desarrollo de esta segunda parte de la lección, las preguntas número 9 a la 18, de esta lección maravillosa, que no me canso de decirlo, libertad religiosa, salud y temperancia, la lección número 3, domingo y esclavitud, donde el hermano nos presentó estas 2 caras del problema, esa cara religiosa y esa cara social, económica, que están vinculadas, tanto el domingo, ese problema religioso, como la esclavitud, este problema social o la avaricia, están vinculadas a la idolatría, ¿sí? Y que en definitiva este tema es un problema de adoración. Ya el hermano presentó algunos datos históricos y datos bíblicos para corroborar el tema y te invitó a seguir buscándolo, ¿sí? Así que yo no me voy a meter en ese detalle que me encantaría, ¿sí? De cómo en el año 321, año el año 800, que presentaban las notas de la lección. Pero creo que ese es un gran asunto para considerar. Ahora, me gustaría traerte un poquito más al presente de este tema y hablar de 2 cosas que me parecen que son sumamente actuales y pertinentes a este tiempo, ¿sí? Una, que es la carta apostólica sobre la santificación del domingo, Deis Domini, ¿sí? De Juan Pablo II, y la otra, que es Laudato Si, del Papa Francisco, ¿sí? Mirá esta cita para que la consideres de cómo la Iglesia a lo largo de la historia se ha unido con el Estado a través de este punto y lo desean nuevamente establecer, ¿sí? El fallecido Papa lo deseaba establecer y obviamente el presente, el actual, pretende mantener el mismo camino. Mirá algunas notas. Bueno, de este libro,
de Juan Pablo II, Deis Domini, esta carta apostólica sobre la santificación del domingo, editorial Paulinas, en la página número 10 nos dice: nadie olvida, en efecto, que hasta un pasado relativamente reciente, la santificación del domingo era favorecida en los países de tradición cristiana por una amplia participación popular y casi por la organización misma de la sociedad civil, que preveía el descanso dominical como punto fijo en las normas sobre las diversas actividades laborales. Es decir, que era parte de las naciones tradicionalmente cristianas, es decir, hay un vínculo entre naciones e iglesia a través de este punto en particular, y que antes se le daba, por así decirlo, un poquito más de importancia, pero después vamos a ver que las condiciones socioeconómicas, las condiciones mundiales cambiaron, se empezó a hablar de fin de semana, no de domingo, ¿sí? Del sábado y domingo, y ha sido reemplazado por todos estos fenómenos sociales y culturales que hoy tenemos, ¿no? El fútbol, los mítines políticos, en fin, el domingo ha dejado de ser lo que ellos quieren. Pero si vamos ahora a la página, y lo tengo marcado, ¿sí? Página 71 de este mismo material, encontramos que durante algunos siglos los cristianos han vivido el domingo solo como un día de culto, sin poder relacionarlo con el significado específico del descanso sabático. Solamente en el siglo IV, escuchen bien, la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal, disponiendo que el día del sol, los jueces, las poblaciones de las ciudades y las corporaciones de los diferentes oficios dejaran de trabajar. Ahora escucha, los cristianos se alegraron de ver superados así los obstáculos que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia del Día del Señor, ¿sí? En esta incorporación de una ley religiosa en un estamento político. Sería pues un error ver en la legislación respetuosa del ritmo semanal una simple circunstancia histórica sin valor para la Iglesia y que ella podría abandonar. Los concilios han mantenido, incluso después de la caída del imperio, las disposiciones relativas al descanso festivo. O sea, esto nos está aclarando que lo que decía la escuela sabática hasta el año 2000, previo a esto, ¿sí?, se seguía manteniendo el mismo asunto, que lo que une a la Iglesia con el Estado, en definitiva, uno de estos puntos, son estas disposiciones dominicales. Por otra parte, la relación entre el Día del Señor y el Día de Descanso en la sociedad civil tiene una importancia y un significado que está más allá de la perspectiva propia cristiana, ¿sí? El descanso es una cosa sagrada, siendo para el hombre la condición para liberarse de la serie, a veces excesivamente absorbente, de los compromisos terrenos y tomar conciencia de que todo es obra de Dios. Es decir, van a vincular lo del sábado, pero ahora dicen que es tema del domingo. Pero, en vez de que sea un asunto de libertad para el ser humano, tiene que estar vinculado, y vamos a leerlo después, con una urgencia, ¿sí? De que debe ser una urgencia el reconocimiento por parte de los estados, pues la ciencia y la técnica han extendido increíblemente el poder que el hombre ejerce por medio de su trabajo. El trabajo es para muchos una servidumbre. Cuando la Iglesia a lo largo de los siglos ha legislado sobre el descanso dominical, ha considerado sobre todo el trabajo de los siervos, ¿sí? No es que dijo van a dejar de existir siervos, sino que consideró su trabajo. ¿Vos estás escuchando esto? O sea, con el domingo no va a dejar de existir siervos, sino que consideró su trabajo y el de los obreros, no porque fuera un trabajo menos digno respecto a las exigencias espirituales de la práctica dominical, sino porque era el más necesario de una legislación que lo hiciera más llevadero y permitiera a todos santificar el Día del Señor. A este respecto, mi predecesor, León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, presentaba el descanso festivo como un derecho al trabajador que el Estado debe garantizar para que sigan habiendo trabajadores en relación de dependencia y no como el Señor quería, que cada uno con su tierra, donde vieron que se establecieran simplemente para siervos, para que ellos sigan siendo siervos. El Señor quiere el sábado para que sean libres. Sin embargo, vemos que este sistema apela nuevamente a la esclavitud. Y vemos al final, obviamente este derecho del trabajador al descanso presupone un derecho al trabajo, ¿sí? O sea, mantener las mismas relaciones de dependencia. Y mientras reflexionemos sobre esta problemática relativa a la concepción misma cristiana del domingo, recordamos con profunda solidaridad el malestar de tantos hombres y mujeres que por falta de trabajo se ven obligados a la inactividad en los días laborales. Es decir, si no hay descanso, no hay esclavitud. Pero lo que están buscando es una forma de legislación para mantener la misma opresión, para mantenerlos ocupados. Y no es casual que todo, ¿sí? Sobre todo esta encíclica Rerum Novarum en adelante, hay un vínculo entre sindicatos, Estado e Iglesia
para mantener esta forma de explotación que estamos viendo constantemente, donde el trabajador no es libre, sino permanece en relación de dependencia con otro, ¿sí? Y en ese sentido no puede ser libre, en definitiva, para poder mantener la observancia al día de reposo. De esta manera, queridos amigos, y habiendo considerado este punto, no me da el tiempito para leer Laudato Si, lean punto 237 y van a encontrar que incluso hay un vínculo con el asunto de la naturaleza. Nos metemos de lleno, y ahora ya voy para mi casa para buscar los libros de la hermana White, porque queremos ahora estudiar el tema de las perlas escogidas de los testimonios. Así que acompáñame, vamos a considerar lo que va a presentar el hermano Daniel junto a las hermanas que van a acompañar con la lectura, y al final, ya desde mi casa, ¿sí? Porque acá ya estamos más de noche, como me imagino que te debe estar pasando a vos en las primeras horas del sábado, vamos a considerar juntitos el estudio de la palabra, lo que el Señor tiene que decirnos a través de su sierva sobre este tema. No te lo pierdas, no te vayas ahí, y finalizamos con últimos comentarios y una oración. Adelante, mi hermano Daniel. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar a homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Hoy presentaremos el Día de la Esclavitud. Es el domingo, porque el mundo es entregado al libertinaje del pecado y otros rinden loor y autoridad a la bestia por ser su marca. Pues bien, para ello es necesario entender que la verdad es justamente lo que el alma necesita para liberarse de la esclavitud del pecado y de las ataduras de los principios y leyes mundanas. Y la verdad es Jesús, la Biblia, la ley y el Espíritu de verdad. Y el conjunto de todas estas grandes verdades nos hará libres. Y es así como el Señor distingue claramente entre los obedientes y los desobedientes. Y también Dios presenta dos clases ante el mundo. ¿cómo los presenta? Dice: para los impíos no hay paz. Y para la otra clase, ¿qué dice? Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. El Señor llama fácil a su yugo y liviana su carga. Sin embargo, ese yugo no nos dará una vida de comodidad, libertad y complacencia egoístas. Y es por eso que los ateos, los incrédulos y los apóstatas se oponen abiertamente a la ley de Dios, porque sus obras son malas y los resultados de su influencia prueban que el bienestar del hombre depende de la obediencia a los estatutos divinos. Los que no quieran leer esta lección en el libro de Dios tendrían que leerla en la historia de las naciones. Pues bien, veamos qué encontramos en la historia de las naciones. El error fatal que ocasionó tantos males a los habitantes de Francia en la Revolución Francesa fue el desconocimiento de esta gran verdad. ¿Cuál gran verdad, de hermana Tania? Que la libertad bien entendida se basa en las prohibiciones de la ley de Dios. ¿Cómo? Que la libertad bien entendida se basa en las prohibiciones de la ley de Dios. De razón dice las Escrituras. Oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Mas no hay paz, dice Jehová, para los inicuos. Aquel empero que me oyere a mí habitará seguro y estará tranquilo sin temor del mal. El error fatal de Francia fue no escuchar la voz de Dios. Pero ¿podemos encontrar algo más en la historia, hermana Mari? Después de establecidos los hijos de Israel en Canaán, la influencia de los idólatras que los rodeaban los desvió del verdadero Dios y les hizo adorar al sol, a la luna y a las estrellas, y también adoraron imágenes de oro, plata, madera y piedra. Así transgredieron los mandamientos del cielo que se les habían dado para su propio bien. El amoroso corazón de Dios se afligió al ver a su pueblo escogido apartado de su Creador y bienhechor y siguiendo una conducta que iba a llevarlo a la ruina. Wow, interesante, pero ¿qué hicieron ellos, hermana Vane? Al adorar el becerro de oro, los israelitas profesaban estar adorando a Dios. Al inaugurar ese culto del ídolo, Aarón dijo: mañana será fiesta a Jehová. Se proponían adorar a Dios como los egipcios adoraban a Osiris, bajo el símbolo de la imagen, pero Dios no podía aceptar ese culto. Aunque se lo ofrecían en su nombre, era el Dios Sol y no Jehová quien era el verdadero objeto de su adoración. Wow, ellos creían estar adorando a Dios, pero su adoración iba a los falsos dioses. Como quien dice:
Hay caminos que al hombre le parece que son rectos, pero son caminos que llevan a la perdición. Veamos por qué Dios no aceptaba esta adoración. La adoración del buey Apis iba acompañada del más grosero libertinaje, y los anales bíblicos indican que el culto del becerro al cual se entregaron los israelitas fue acompañado de todo el libertinaje común en el culto pagano. Leamos qué dice el registro de la Biblia. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Si profundizamos en este pasaje que se ve tan sencillo, encontramos que la palabra hebrea traducida por regocijarse significa regocijarse saltando, cantando y bailando. Saltando, cantando y bailando. Este baile practicado especialmente entre los egipcios era indecente y sensual. La palabra traducida por corrompido en el versículo siguiente, donde se dice, tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido, es la misma que se emplea en Génesis 6, 11 y 12, donde leemos que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto explica la terrible ira del Señor y por qué deseaba exterminar al pueblo enseguida. Ya que todos los misterios de los egipcios y toda su doctrina de la vida futura se fundan en este culto de Osiris. A Osiris se le identifica con el sol. La adoración del sol era la forma primitiva de la religión egipcia y tal vez de la anterior a ella. De estos extractos se desprende que el culto rendido por los israelitas al becerro de oro era realmente la forma egipcia de adorar al sol, idolatría que siempre ha sido la mayor antagonista del culto tributado al verdadero Dios. Idolatría que siempre ha sido la mayor antagonista del culto tributado al verdadero Dios. Es ciertamente significativo que precisamente cuando Dios se manifestaba a los israelitas de manera especial y les hacía conocer su día de reposo, volvieron ellos al antiguo culto del sol, cuyo principal día festivo, el primer día de la semana, contendió siempre por la supremacía con el día especialmente característico del culto al Dios verdadero, que es el séptimo día de la semana, hoy, sábado. Pues bien, muchos dirían, eso quedó en el pasado, pero ¿acaso eso mismo no sucede hoy? Veamos cómo. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable Día del Sol. El Día del Sol fue reverenciado por los súbditos paganos y honrados por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Y fue así como los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario. El orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo, realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio, el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Estos recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores, y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Los romanistas declaran que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden mal de su grado a la autoridad de la iglesia. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, la bestia. Los que, comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Es por eso que los maestros protestantes carecen de la misma falta de evidencia bíblica que los dirigentes papales
cuando fabricaban los milagros para suplir la falta de un mandamiento de Dios. Y es así como se repetirá el aserto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Ya se oyen voces en este sentido y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. Y es verdad que ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y su imagen. tal cual como le sucedió a los israelitas en el pasado. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Y sucederá tal cual como en el pasado que los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y es por eso que al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos hace llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas. El Dios de los círculos selectos y a la moda, de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología. No es mucho mejor que Baal, el Dios Sol de los fenicios. esta es la realidad de las cosas. Por eso, queridos amigos y hermanos, he aquí la perla de gran valor para nosotros, y es la de que debemos andar gozándonos en la verdad. No debe ser para nosotros un yugo de esclavitud, sino un consuelo, un mensaje de buenas nuevas, de gran gozo que anime nuestros corazones y nos haga cantar melodías en honor a Dios. A través de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tenemos esperanza. La esperanza cristiana no es sobria, sin consuelo. Oh, no nos encierra en una prisión de dudas y temores. La verdad nos hace libres, aquellos que la amamos y somos santificados mediante ella. Andamos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Dios nos bendiga rica y poderosamente. Un feliz y gozoso Santo Sábado. Nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Dani querido, mi hermano Daniel Casteblanco de Roncesvalles, Colombia, y un cariño grande también para todas las hermanas que estuvieron participando, tanto a las hermanas de Puerto Rico, a Tania, a Maritza, a Victoria y a las hermanas de Colombia, a Vanessa, Alejandra. Muchas, pero muchas gracias por este comentario enorme, ¿sí? Tremendo que nos compartieron sobre los escritos de la hermana White, sobre estos testimonios preciosos. Realmente había algunos que me llamó la atención, incluso hablando sobre hebreo y sobre qué significan algunas palabras. Uno dice, no, esto es algo del presente, que uno agarra el Strong y se pone a ver las palabras, a ver lo que significa. No, esto existe hace un montón
Y hoy lo que estamos haciendo es redescubrir un montón de estas cosas que habían estado ocultas y que hoy están saliendo a la luz, y cómo en la misma Biblia y en la historia nos muestran que este culto, esta adoración al sol, ha estado a lo largo de todo este tiempo, y que hoy simplemente podemos ver desde esta perspectiva cómo el sábado apunta hacia la libertad, ¿sí? Porque es un concepto claro que está en la Escritura, y el domingo, así como muchas otras creencias que posee la Iglesia de Roma, están cargadas de misterio, ¿sí? O sea, o que algún sacerdote te lo tiene que explicar, o algún líder religioso, porque si no vos no lo entendés, ¿sí? La Biblia es inexplicable, salvo que te lo explique alguien que fue graduado en alguna universidad o algo por el estilo. Entonces nos va llevando todo el tiempo a depender de hombres, y el Señor quiere que seamos libres, ¿sí? Pensemos en el domingo, pensemos en la Trinidad, pensemos en un montón de estos conceptos que están cargados de misterio, y cómo el Señor en su palabra nos hace libre y nos deja claro cuál es la verdad, ¿sí? Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Hay muchas cosas, yo incluso voy a tener que volver a ver este video, ¿sí? Para volver a ver todas estas citas y tomar nota para leer cada una de ellas. Te recomiendo que lo hagas, que sigas haciendo tu investigación. Nuevamente te vuelvo a recomendar de este libro, ahora que estoy en mi casa, el libro El conflicto de los siglos, el capítulo número 36, que se titula La libertad de conciencia amenazada. Allí vas a ver un desarrollo histórico, entre otras cosas, sobre cómo se fue imponiendo el descanso dominical, ¿sí? Cómo pasó de ser algo que se iba introduciendo de manera despacito, ¿sí? Dentro de la iglesia, hasta convertirse en, como vemos también en la escuela sabática, en una de las notas, se prohibían los eventos deportivos o todo tipo de eventos públicos y privados, hasta que se obligó en el año 800 a que la gente asista a las iglesias. Bueno, estamos en este mismo mundo, con la misma clase de personas. Lo único que falta es la oportunidad para que eso vuelva a ocurrir, ¿sí? Así que, si todavía no lo tenés, te recomiendo descargar este folleto que es maravilloso, ¿sí? Hay muchos estudios que uno puede hacer en este tiempo, hay otro folleto de escuela sabática, hay otros estudios que se pueden hacer, pero realmente este es el que necesitamos para esta hora, ¿sí? Libertad religiosa, salud y temperancia. Y a medida que nosotros va pasando el tiempo nos damos cuenta que cada vez más y más es necesario que prestemos atención sobre estos temas. Realmente va a quedar para muchos en el corazón este folleto por la importancia de lo que Dios está haciendo en esta hora, de llamar en este tiempo a verdaderos médicos misioneros. Así que, por favor, descargalo de la página www.tiempodereunión.com. Allí vas a poder ver los enlaces en cada uno de los formatos, la portada, vas a poder descargarlo digital, vas a poder descargar un formato para que vos lo escribas también de forma digital, pero bueno, a mí me gusta el papel, y si vos tenés la posibilidad de hacerlo, lo podés imprimir en tu casa, ¿sí? No es que hay una casa editora ni algo por el estilo, sino que vos mismo en esta libertad podés imprimirlo y convertirte también en un difusor, un distribuidor de estas publicaciones, de estos materiales. Amigos, amigas, queridos hermanos y hermanas, hasta acá fue el tema, hasta acá fue la transmisión de esta noche de Tiempo de Reunión. Gracias nuevamente por habernos abierto las puertas de tu hogar. Seguramente nos estaremos viendo muy pronto. Mañana vamos a tener distintas transmisiones de los distintos canales, de Verdad Presente, vas a poder hablar con el hermano Manuel. Te recomiendo, si estás en Buenos Aires, ¿sí? Y te gustaría participar de un estudio especial, que me escribas por privado a mí, a Emanuel o a Roberto, ¿sí? Porque vamos a tener un momento muy especial para compartir la palabra, ¿sí? Así que no te quiero adelantar más nada, simplemente eso, no te lo pierdas, ¿sí? Si estás por la zona norte de Buenos Aires. Y listo, amigos, hasta acá fue el estudio. Nos vamos a despedir con una palabra de oración, deseándole las más ricas bendiciones, y la semana que viene, en el comienzo del sábado, tendremos un nuevo estudio a cargo de nuestro hermano Arturo Argüelles, Henry Méndez, Luis Machado, Roberto y las hermanas también que siempre están ahí acompañando. Un abrazo para todos y los invito a tener una palabra de oración. Allí donde estés, te invito a ponernos de rodillas para orar, y si no de forma reverente, para hablar con nuestro Dios. Vamos a despedirnos de esta manera. Querido y buen Dios, que moras en las alturas de los cielos,
Te queremos dar las gracias, infinito Rey, por este momento especial que nos permitiste pasar como hermanos, como hijos tuyos, a través de esta transmisión. Un momento que tú nos has abierto tu palabra para conocer la verdad. Señor, te damos las gracias porque sabemos que en ella somos santificados y en ella somos liberados de muchas cosas, del error, del pecado. Padre, sobre todo somos liberados de la falsa adoración que nos esclaviza a este mundo y nos acercás, Padre, a la verdadera ley de la libertad. Te ruego, Señor, que nos des el espíritu de tu Hijo Jesús para poder andar en sus caminos, para poder ser obedientes a tus mandamientos, para guardarlos en lo profundo de nuestro corazón, y que tú vayas obrando y que hagas el querer como el hacer según tu buena voluntad en nuestra vida. Padre, nos ponemos en tus manos de amor en esta hora. Guíanos para ser libres verdaderamente y para guiar a otros a esa verdadera libertad, para que conozcan de ti y puedan reposar, puedan tener verdadero descanso en tu Hijo Jesucristo, el Señor del sábado. Señor, danos esa alegría que proviene solamente de ti. Y ayuda, Padre, también para que aprendamos y entendamos lo que es deleitarnos en el día de reposo. Para que ese día de reposo, este día que estamos comenzando hoy, sea un deleite para nosotros, que no sea un momento de amargura o de pensar en otras cuestiones, sino, Padre, que tú nos presentes cuál sea tu voluntad en esta hora. Rogamos todo esto y pedimos por nuestras familias, aquellos que son obedientes, pero también por aquellos que no conocen de estas verdades o las han aprendido mal, Padre, para que a través de cada uno de nosotros puedan ellos conocer realmente lo que significa este momento de paz y de regocijo. Señor, solamente esto lo pedimos y no es poco, Señor, pero lo pedimos sin merecerlo, sino en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta luego, queridos amigos. Nos vemos en una próxima edición de Tiempo de Reunión. Que Dios los bendiga a todos. Chau, chau.